En este video vamos a ver la segunda parte de pruebas estadísticas paramétricas. Vamos a terminar eh, análisis o inferencias sobre la media con ANOVA y vamos después a ver datos categóricos, las tres tipos de pruebas que podemos tener con estos datos. Entonces, para recordar, ANOVA, la hipótesis nula es que las medias son iguales. Recordemos que la ANOVA lo usamos en casos donde hacemos inferencias sobre dos o más medias, típicamente tres o más, pero técnicamente se puede hacer con dos o más y el resultado es el mismo, bueno, en términos de la función distribución f, pero la conclusión debiera ser la misma así realizamos una prueba t, de muestras independientes. Entonces la hipótesis nula es que todas las medias son iguales y la hipótesis alterna es que al menos una de las medias es diferente. Entonces aquí puede importar el archivo que yo generé, que no es necesario realmente, sino que se los pongo ahí para que vean cuál es la estructura que debieran tener los datos para el ANOVA, ¿verdad? Recordemos que esto deben ser datos ordenados donde tenemos una columna por variable y en este caso tenemos dos variables, una siendo eh, la variable de la propiedad que estoy midiendo, en el ejemplo el óxido de magnesio, y la otra variable siendo a qué grupo pertenece. Entonces tengo dos variables y no tengo tres columnas, una por grupo. Bueno, en este caso los datos no están ordenados. Datos ordenados, un grupo, una variable por grupo, una variable por lo que estoy midiendo en cada grupo. Entonces aquí lo creo desde cero, donde tengo los vectores de cada uno de los grupos con esta función stack y estos comandos genero prácticamente el archivo similar al archivo de entrada. Después le cambio los niveles, no los niveles, sino las etiquetas a esos grupos para hacerlo más interpretativo, más fácil de interpretar. Verá donde el grupo 1 es Mamaica, el grupo 2 es Vago Battle y el grupo 3 es Black Mountain. Entonces simplemente le digo, ok, trátemelo como factor, use los niveles que ya tenía, pero sí, cámbiame las etiquetas por esas que estaba definiendo. Después realizo un resumen estadístico por grupo, donde cuento cuántas observaciones hay por grupo, el promedio de cada grupo y la desviación estándar de cada grupo. Y puedo generar un gráfico estadístico que más o menos pues, resume la información de la tabla con intervalos de confianza al 95%, que lo defino acá. Entonces aquí podemos hacer o empezar a hacer ciertas inferencias de acuerdo a las reglas que hemos visto de cómo interpretar intervalos de confianza y cuándo se traslapan o no. Uno de los supuestos de ANOVA es que las varianzas o desviaciones estándar son iguales o muy similares y para eso podemos usar la prueba de Levin o Brown-Forsyth. Es exactamente la misma función, lo único que se cambia es que para Levin se usa como medida central la media, para Brown-Forsyth se usa la mediana. Entonces, bueno, para t-test también puedo definir, para la prueba t también puedo definir de manera similar usando la fórmula. Aunque ahí tengo dos vectores, entonces no es completamente necesario, pero para ANOVA puedo tener dos, puedo tener cinco, puedo tener 10 grupos, entonces realmente no hay forma de decirlo que agreme 10 vectores. Por eso es que tengo que tenerlo en este formato de tidy data, datos ordenados, donde una columna son los valores de la variable y la otra columna son los grupos a los que pertenecen esos valores. Entonces aquí puedo tener 2, 5, 10 grupos, lo que sea, que van a estar todos en
una columna y simplemente hay una asociación de qué valor corresponde con qué grupo. Entonces aquí estoy haciendo la regresión de valores con respecto a grupo en este data frame. Y bueno, habíamos visto que la desviación estándar era exactamente la misma para los tres grupos, entonces no es raro que en este caso el valor P sea 1, porque son exactamente iguales. Si fueran ligeramente diferentes sería probablemente menor que 1, pero no muy diferente. Ahora el ANOVA puedo, o es un modelo lineal, es un caso específico de modelo lineal. Entonces, bueno, aquí simplemente lo que estoy haciendo es reordenándolos, invirtiendo los factores, los niveles, para que coincidan el orden de las operaciones con los análisis post hoc. Entonces realizo el modelo lineal donde de nuevo hago una regresión de valores con respecto al grupo. Estoy analizando cómo varían esos valores de acuerdo a esa variable agrupadora. Con la función ANOVA genero la tabla de ANOVA, bueno, y la tidy lo presenta de esta forma, pero con la función ANOVA genero la tabla típica de ANOVA donde tengo la variable agrupadora, los errores, grados de libertad, sumas cuadradas, medias cuadradas, el estadístico F y el valor P. Entonces vemos un estadístico F alto, un valor P bajo por debajo del típico 0.05 alfa. Entonces rechazamos la hipótesis nula de que todas las medias son iguales. Entonces tenemos que proceder a hacer un análisis post hoc. Ahora, para relacionar esto, ¿cómo es el resumen de este modelo lineal como modelo lineal? Recordemos que lo que pasa es que en el modelo lineal el nivel 1 es el nivel de referencia. En este caso, cuando lo invertí era Black Mountain. Entonces, este intercepto va a ser la media del nivel de referencia de Black Mountain en este caso. Y la media de ese grupo era 3. Esta pendiente lo que me dice es, lo que me da es la diferencia de medias entre esta clase y la clase de referencia. Entonces era 3. Y este otro pendiente me da la diferencia de medias entre este grupo y el grupo base, que era 6. Recordemos que para Sebago la media era 6 y para Mount Michael la media era 9. Entonces 6 más 3 es 9. Entonces esto lo que me da es esa relación de medias. Ahora con la función GLASS podemos obtener principalmente el R cuadrado, el estadístico F y el valor P de manera similar. Y este R cuadrado, si se fijan, va a ser el mismo que el eta cuadrado. Realmente el eta cuadrado es un R cuadrado, se interpreta como un R cuadrado. Aquí obtenemos el valor puntual, pero con esta función del paquete mode obtenemos los resultados del valor puntual y el intervalo de confianza para ese tamaño de efecto. ¿De dónde salen estos valores? De FM2 son los grados de libertad de la variable agrupadora, 9 son los grados de libertad de los errores, de los residuales, el valor F es el valor F y A es el alfa al cual quiero realizar el análisis. Entonces eso ya me da un eta con su intervalo de confianza y recordemos que esto de nuevo se interpreta como un R cuadrado, siendo la interpretación que el 70% de la variación en el contenido de dióxido de magnesio es explicado de acuerdo a los grupos. O sea que hay una cierta diferenciación, pero no toda esa variabilidad en esa variable es explicada por los grupos.
Ahora, como hemos encontrado un resultado significativo, tenemos que proceder a encontrar dónde o entre qué contrastes, entre qué grupos es que se da esa diferencia. Entonces esto simplemente paso el modelo, le defino el intervalo de confianza o el nivel de confianza y realmente eso es lo único que debieran cambiar. Principalmente solo este nivel, el modelo pues excepto que le definan otro nombre. Y con eso nos da estos intervalos de confianza y estimados para las diferencias. Entonces esto era realizando el post-hoc usando Tukey HSD, que hacía las comparaciones entre pares y ajustando el valor P para interpretarlo apropiadamente. Entonces vemos que para el contraste entre Mount Mica y Black Mountain la diferencia es de 6 y tenemos un intervalo de confianza de 2 a 9. Vemos que es completamente en el rango positivo, entonces no incluye 0. Entonces es una diferencia significativa. Mientras que vemos que para las otras dos tenemos exactamente los mismos valores de diferencia de medias y intervalos de confianza. También vemos que el valor P, vemos que el valor P es significativo para ese primer contraste y no lo es para los otros dos contrastes. Entonces resulta que la única diferencia significativa es entre estos dos grupos y esa podemos graficarlo, esa diferencia de medios podemos graficarlo y de nuevo esta es la versión gráfica de la tabla anterior donde tenemos los intervalos de confianza para los contrastes y si el intervalo de confianza incluye 0 entonces no es significativa esa diferencia y como vemos solo uno de esos contrastes no incluye 0. Ahora para determinar el tamaño del efecto de cada uno de esos contrastes me di a la tarea de escribir todo este código que debiera funcionar con una cantidad n de grupos y lo que da es el contraste, el tamaño del efecto y el intervalo de confianza para el tamaño del efecto. Entonces vemos de nuevo que el contraste de Mount Maca, Black Mountain, tenemos el tamaño del efecto más grande y el tamaño del efecto con su intervalo de confianza, en este caso no incluye 0, mientras que en los otros dos casos sí incluye 0, entonces no solo encontramos una diferencia significativa entre estos dos grupos, sino que el efecto también es importante o es real, digámoslo así, con los datos que tenemos, porque el intervalo no incluye 0, ya que aunque tenemos un tamaño de efecto grande para las otras dos comparaciones, dos contrastes, cuando calculamos el intervalo de confianza, 0 cae dentro de ese intervalo de confianza y es probable que no exista un efecto, una diferencia entre esos grupos. Y aquí simplemente uno la tabla de diferencias de medias y intervalos de confianza con tamaños de efectos y sus intervalos de confianza. Entonces con eso terminamos a ANOVA, donde comparamos más de dos grupos. Ahora nada más para hacer el comentario. Este estadístico F, cuando hago una comparación de dos grupos, va a ser lo mismo que el estadístico T elevado al cuadrado en una prueba T de los grupos. Y el valor P debiera ser el mismo o muy similar entre la prueba T de dos grupos y una ANOVA de dos grupos. Pero hay una relación directa entre el estadístico F y el T de la prueba T
para muestras independientes. ¿Okay? Entonces, nada más quería terminar con ese comentario que relaciona las dos muestras, las dos pruebas que hemos visto. Ahora, para datos categóricos, entonces tenemos tres pruebas. La primera de ellas es la bondad de ajuste, que lo que hace es comparar datos o conteos observados con una proporción esperada para esos conteos. La forma básica es generando un vector de conteos observados, un vector de proporciones o probabilidades esperadas que este vector tiene que sumar a 1. ¿Okay? Este es el ejemplo de los cráteres en la Luna. Entonces tenemos 90, no me acuerdo si era en el norte o en el sur, y 110 en el otro. La proporción es esperada 50 y 50. Y entonces realizamos la prueba chi-square con el vector y el argumento p igual a esas proporciones esperadas. Entonces nos da el estadístico chi-square, el valor p y los grados de libertad. Entonces el valor p es superior al alfa de 0.05, con lo que no rechazamos la hipótesis nula de que la distribución de cráteres en la Luna es de 50-50 o muy similar entre norte y sur. Ahora, aunque encontramos una diferencia no significativa, debemos calcular el tamaño del efecto porque a veces puede que no coincida una con la otra y el tamaño del efecto puede ayudar a aclarar o confirmar la conclusión encontrada. Entonces usamos esta función del paquete mode, donde x2 es x al cuadrado, el chi-square es 2 para nuestro caso, n en 200 es el total de observaciones, r es la cantidad de grupos de clases, que en nuestro caso es 2, porque es la longitud, la dimensión del vector de conteos. Y en este caso C son columnas, pero aquí lo vamos a dejar por A2 porque si no, no calcula. ¿Okay? Y A es el alfa típico. Entonces nos da la V de Cramer que hemos obtenido de 0.1 y un intervalo inferior, un intervalo superior. Entonces realmente era un tamaño de efecto pequeño, bajo. ¿Verdad? Esto se interpreta como un coeficiente de correlación, entonces va de bajo a tal vez medio. Y aquí es como realizar este ensayo de manera similar con la prueba binomial, donde se le define la cantidad de éxitos sobre la cantidad de ensayos y observaciones, la probabilidad con la que se está comparando, mi hipótesis nula, y el nivel de confianza. Y entonces me da un valor P, un intervalo de confianza para la probabilidad de éxito, y entonces lo que ando buscando es comparando este P que yo definí aquí, ese valor de teórico hipotético, si cae dentro del intervalo de confianza, entonces no rechazo la hipótesis nula, en este caso 0.5K, entonces no rechazo la hipótesis nula de que provenga de una población con esas características. La prueba chi-square de homogeneidad lo que trata de buscar o determinar si la proporción de clases es homogénea o similar en otra variable con sus clases. Típico es, digamos así, ítems en muestras, ¿verdad? Entonces una variable categórica puede ser el número de muestra, en este caso el número de capa, y el ítem es una variable categórica donde tengo el conteo de clastos, y entonces tengo el conteo de clastos por capa y trato de determinar si esa distribución de clastos
por capa es homogénea. Aquí de nuevo yo generé de manera aparte los datos crudos, digámoslo así, y simplemente los ordeno como factor. Pero de manera típica uno también podría tener acceso a la matriz directamente, a la tabla de contingencia, y entonces aquí defino la tabla de contingencia, el número de columnas, y le defino eh, las dimensiones. Mira que en filas tengo clasto, en columnas tengo capa y cuáles son los nombres de cada una de esas filas y columnas. Lo transformo a tabla y por medio de este comando obtengo la tabla con las sumas marginales y totales, así como de una vez el ensayo o la prueba de chi-square. Ahora la prueba de chi-square también puedo realizarla de manera más directa con la función chi-square test y le paso esa tabla de contingencia. Aquí simplemente la pongo de manera que me saque un tipo. El estadístico es el chi-square 11.9, grados de libertad 6 y el valor p es 0.06, que está ligeramente por encima del 0.05. Entonces no rechazo la hipótesis nula, pero digamos que por muy poco. Si hubiera escogido un alfa de 0.1, sí la rechazaría. Entonces no rechazo la hipótesis nula en este caso de que la distribución de clastos es homogénea por capa. Para el tamaño del efecto y el intervalo de confianza utilizo esta función de paquete de estudios donde le paso la matriz, le defino un nivel de confianza y este método no lo cambien, no se dejen así, es para que dé el intervalo apropiado. Entonces obtenemos ese valor de 0.17 y un intervalo de 0.12 a 0.27 de, eh, de bajo a medio. Ahora, la forma típica en que se presentan estos datos de manera gráfica es lo que se le llama un gráfico de mosaico. Algo ligeramente similar, pero que no es exactamente eso que te parece, es este gráfico de barras donde ajusto la posición a fill para que todas las barras tengan la misma altura. Entonces estoy ordenándolo por capa y veo cómo dentro de cada capa se distribuye los clastos. Eso es lo que estoy tratando de ver, si la distribución de clastos por capa es homogénea. Entonces, de manera general, vemos que es relativamente homogénea. La única que parece muy diferente es capa 2, y probablemente esta sea la que está empujando ese valor P cerca de 0.05, pero no era suficiente para decir que no es homogénea. Pero de nuevo, si hubiera escogido un alfa de 0.1, diría que no homogéneas. Entonces ese es un pseudo gráfico de mosaico. Ahora con el paquete ggmosaic puedo utilizar la geometría de mosaico y ya obtengo ya ese gráfico de mosaico más típico. Yo tengo las capas, en el otro eje tengo, es como ver la tabla, es como ver la tabla donde cada uno de las longitudes, de las dimensiones de la barra, se ajusta al conteo. Entonces aquí lo defino donde x va a ser el producto de mi variable en x y el fill va a ser esa variable que estoy tratando de determinar si es homogénea dentro de esa variable en x. Este offset es la separación entre las cajitas. Entonces, si quiero hacerlas más separadas, incremento el offset. Entonces esta es la forma típica en que se presentan este tipo de datos. Solo que aquí, digamos, no está coloreado de acuerdo a si la diferencia es significativa para cada una de las celdas. Pero, bueno, en este caso
nos había dado que la diferencia no era significativa entre valores observados y esperados, y eso es lo que podemos ver aquí. Entonces aquí tenemos de igual manera el gráfico de mosaico de la tabla. Le estoy diciendo que me dé un sombreado de acuerdo a los residuales, ¿verdad? Y recordemos que entonces, así como teníamos el post hoc de Tukey en ANOVA, aquí el post hoc sería esos residuales ajustados, donde si el residual es mayor que 2 o menor que menos 2, entonces para cada una de las celdas, entonces diríamos que en esa celda si hay una diferencia entre el valor observado y el valor esperado, si, si fuera homogénea la distribución. Entonces, como en este caso no había una diferencia significativa, vemos que todos los cuadritos aparecen con el mismo color, gris, y vemos que los residuales andan entre 1.9 y menos 1.4. Y aquí vemos el valor P. Entonces no hay valores mayores a 2 o menores a menos 2. Pero entonces esta sería una forma de decir, bueno, este es el valor P, estos son mis residuales y no veo una diferencia significativa en ninguna de las casillas, celdas de la tabla. Para la prueba de independencia o asociación, recordémonos que la hipótesis nula es que no hay relación entre variables, o lo mismo quiere decir que las variables son independientes entre sí. Entonces la variable que está en fila es independiente o no tiene relación con la variable que está en la columna. De nuevo aquí yo generé los datos crudos sin alguna transformación a factor, pero de igual manera generé la tabla, la matriz que aparece en la lección. Le defino los nombres de las dimensiones, lo paso a una tabla y con esta función de nuevo obtengo la tabla con los marginales de columnas, filas y total, y de una vez me da el análisis de la prueba chi-square. De nuevo puedo realizar la prueba chi-square más apropiadamente con la función chi-square.test, le paso la tabla y obtengo ya el estadístico chi-square bastante alto, un valor P muy bajo y un parámetro que son los grados de libertad. Entonces aquí tenemos un valor P prácticamente de cero. Entonces vemos que rechazamos la hipótesis nula de que no hay asociación, que son independientes, y decimos que sí hay una relación entre la redondez de los clastos y la distancia. En el tamaño del efecto, de nuevo le pasamos la matriz, la tabla, y nos da un tamaño de efecto ya de medio a alto, o sea, un efecto importante. De nuevo el pseudo gráfico de mosaico, donde vemos por distancia cómo varía la redondez, usando fill para que las barras tengan la misma altura y podamos comparar la proporción de redondez por distancia. Pero el gráfico ya de mosaico más apropiadamente sería este, ¿verdad? Donde de nuevo tengo en el eje, bueno, es como ve la tabla, ¿verdad? Filas, columnas, vemos como los clastos angulares van siendo menos predominantes conforme la distancia incrementa, y el opuesto con los clastos redondeados, donde conforme la distancia incrementa eh, aumenta la proporción, la cantidad de clastos redondeados. Que bueno, eso es lógico, digamos, es conocido esa relación, verá que conforme más distancia viajan los clastos, más redondeados van a ser por la erosión y el transporte. Pero de nuevo, bueno, nos dice que sí hay una diferencia significativa, pero exactamente en cuáles celdas se da esa diferencia significativa entre observado y esperado,
es lo que nos da este gráfico. Pero aquí está un poco tallado los nombres y los tamaños de los cuadritos por la cantidad de filas y columnas que tengo. Pero vemos en este caso que ahora sí tengo una diferente coloración para varias de las celdas de los rectángulos. Tengo residuales positivos, o sea que el valor observado es mayor que el esperado, donde tengo clastos angulares para distancias cortas, ¿verdad? Porque si no hubiera relación entre distancia y redondez, esperaría menos valores de angulares aquí, pero estoy observando más, entonces mi residual es altamente positivo, y es una situación similar a la última casetilla de redondez con distancia, donde si no hubiera relación esperaría valores más bajos, pero observo valores muy altos de clastos redondeados a grandes distancias. Y tengo la situación opuesta en las otras esquinas, donde tengo menos clastos observados a distancias mayores para redondez angular de lo esperado, así las variables fueran independientes. Entonces yo esperaría más clastos angulares a estas distancias si no hubiera relación. Pero como si hay una relación, a mayor distancia, menor cantidad de clastos angulares, entonces por eso mi residual es negativo. Tengo menos valores observados de los esperados. Y de manera similar, para las distancias cortas tengo menos valores observados de los que esperaría para la relación de redondeados son redondeados a las distancias cortas, ¿verdad? Porque aquí no ha viajado lo suficiente para que se hayan redondeado. Entonces, eh, así es como realizo las pruebas chi-square de bondad de ajuste, homogeneidad y asociación o independencia, y cómo obtengo eh, dónde se da esa diferencia significativa, si es que la hay, porque, de nuevo, porque hay una diferencia no quiere decir que todas las celdas son diferentes, sino tengo que analizar cuáles celdas son diferentes, y eso me puede ayudar a sacar conclusiones más robustas sobre la relación entre las variables de la tabla de contingencia.